¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en un viaje verdaderamente fascinante y complejo. A ver, todos conocemos el nombre, ¿no? Hemos visto las estatuas, los libros de historia y recordamos la inmensa figura política. Pero, ¿saben qué? Detrás de ese enorme icono global existe un ser humano que recorrió un camino fuera de serie. Así que hoy vamos a ir más allá del mito. Vamos a entender cómo fue esa evolución personal de Nelson Mandela, desde que era un joven activista revolucionario hasta convertirse en el primer presidente negro de Sudáfrica. Y, súper importante, vamos a examinar de cerca el tremendo costo personal que tuvo que pagar por cada una de esas victorias políticas. Piénsenlo por un segundo. ¿Qué sacrificarían para cambiar el destino de absolutamente toda una nación? Es una pregunta súper profunda, la verdad. Para entender realmente los logros políticos de Mandela, esos que literalmente cambiaron la historia de todo un continente, es absolutamente indispensable reconocer sus gigantescas pérdidas personales. Simplemente no podemos separar al líder triunfante, del padre, del esposo y del hombre que, al final del día, tuvo que renunciar a casi todo por una causa superior. Bueno, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir hoy. Primero, iremos de Mevolbeso al activismo. Segundo, veremos la lucha armada y el sacrificio familiar. Tercero, abordaremos esos 27 años de encierro. Cuarto, conoceremos al negociador y presidente. Y quinto, descubriremos al hombre detrás del mito. Muy bien, entremos de lleno en la primera parte, de Mevolbeso al activismo. Fíjense en esto. Mucho antes de que el mundo entero lo conociera con el nombre en inglés Nelson, que por cierto se lo dio su maestra en su primer día de clases por una costumbre colonial, su nombre de nacimiento ya era todo un presagio. Su nombre real era Rolihlahla. En idioma xhosa, esto significa jalar la rama de un árbol, pero coloquialmente se traduce como alborotador. O sea, el nombre nos decía exactamente quién estaba destinado a ser. Alguien que definitivamente iba a desafiar el status quo. Imagínense esto. Nacido en un pequeño pueblo rural en 1918 y criado en la realeza del pueblo Tembu, este joven huyó a la gran ciudad de Johannesburgo en 1941. ¿La razón? Escapar de un matrimonio arreglado. Esa sola decisión cambió todo. Una vez ahí, se transformó rapidísimo en un abogado súper desafiante. De hecho, en 1952 fundó junto a Oliver Tambo el primer bufete de abogados negros de Sudáfrica y además cofundó la Liga Juvenil del Congreso Nacional Africano. Básicamente le inyectó una energía súper radical al movimiento. Pero aquí es donde empezamos a ver el tremendo impacto de su vida política en su vida personal. Él se había casado con Evelyn Massey, una enfermera y activista. Tuvieron 4 hijos, pero la tragedia los golpeó muy pronto cuando perdieron a su hijita Makasiwe, de solo 9 meses. A esto súmenle que el tiempo de Mandela estaba siendo consumido casi por completo por boicots, huelgas y casos legales. La política se volvió su mundo entero. Y bueno, eso terminó fracturando su matrimonio de manera irreversible hasta divorciarse en el 57. Este es el punto exacto donde entra el gran tema de su vida, el inicio de un sacrificio personal extremo. Y pasamos a la segunda etapa, la lucha armada y el sacrificio familiar. Al principio, las protestas eran pacíficas, pura resistencia no violenta. Pero claro, las cosas dieron un giro radical después de masacres horribles como la de Sharpeville, donde la policía disparó contra gente desarmada. Ahí Mandela se dio cuenta de que la vía pacífica simplemente ya no era suficiente frente a un Estado tan brutal. Inspirándose en tácticas de guerrilla, cofundó y lideró en 1961 el ala armada del movimiento, llamada la Lanza de la Nación. Fue un cambio de estrategia monumental, totalmente impulsado por la desesperación de su pueblo. Ahora, lo que es verdaderamente asombroso de esta época es el tremendo contraste entre su vida clandestina y el amor. Resulta que se casó con su segunda esposa, Winnie, justo en el momento exacto en que la presión del Estado lo obligó a esconderse. Literalmente vivía disfrazado de chofer o de jardinero, tanto así que la prensa lo apodó el Pimpinela Negro. Tuvo 2 hijas con Winnie, pero siendo realistas, su tiempo como padre fue prácticamente arrebatado por tener que vivir huyendo de la ley. Y todo esto nos lleva a una frase que le dio la vuelta al mundo. Durante el famosísimo juicio de Rivonia en el 64, enfrentando nada menos que la pena de muerte, Mandela dio un discurso de 4 horas. Terminó asumiendo la responsabilidad y soltó esta bomba.
Declaró que una sociedad libre era un ideal por el que esperaba vivir, pero que de ser necesario estaba dispuesto a morir. En ese microsegundo entregó su vida por completo a la causa. No había vuelta atrás. Lo que nos abre la puerta a la tercera parte de este análisis: 27 años de encierro. Quiero que nos detengamos un momento en este número. 27. Estamos hablando de 27 años robados. Pasó por la brutal Isla Robben, luego por Portsmouth, hasta Victor Verster. Imagínense, no fue solo estar esperando, fue más de un cuarto de siglo de vida, una cantidad de tiempo brutal que jamás iba a recuperar. Para ponerlo en perspectiva, físicamente lo destruyeron. El trabajo forzado rompiendo rocas bajo el sol le arruinó los conductos lagrimales y le dañó la vista para siempre. Y por si fuera poco, se contagió de tuberculosis por la humedad de su celda. Pero honestamente el peor golpe fue el emocional. De esos 27 años, 18 los pasó en confinamiento solitario estricto. O sea, solo lo dejaban tener una visita y recibir una carta cada 6 meses. Mientras afuera se estaba convirtiendo en un ícono global, adentro era un padre totalmente aislado, sufriendo por estar separado de sus hijos mientras crecían. Pero, y veamos cómo esto va tomando forma, la cárcel no lo llenó de odio. ¡Para nada! Demostró una paciencia estratégica que parece de película. Desde adentro, empezó a armar reuniones secretas, primero con ministros, hasta llegó a tomar el té con el entonces presidente en un gesto que nadie podía creer. Finalmente, negoció con F.W. de Klerk, logrando su histórica liberación en febrero de 1990. Pasó de ser un prisionero a convertirse en el maestro negociador que el país necesitaba desesperadamente. Llegamos así a la cuarta etapa: el negociador y presidente. El contraste en esta etapa de verdad te deja sin palabras. A nivel público era el triunfo absoluto. Ganó el Premio Nobel de la Paz en el 93 y se convirtió en presidente tras las primeras elecciones multirraciales en el 94. Pero a puertas cerradas, el daño de esos 27 años de separación era demasiado profundo. Todo esto terminó en un divorcio súper mediático y doloroso con Winnie en 1996. Es una paradoja tristísima. El hombre que estaba logrando unir a toda una nación veía cómo su propia familia se terminaba de desmoronar. Ahora, hablemos de su presidencia, porque fue única en la historia. Siendo honestos, tenía todos los motivos del mundo para buscar venganza, pero prefirió priorizar la reconciliación nacional. Creó un gobierno de unidad nacional, es más, hasta nombró vicepresidente al mismísimo F.W. de Klerk. Se aferró al concepto de la nación del arco iris, asegurándose de proteger a la minoría blanca mientras desmontaba el apartheid pieza por pieza. Y luego hizo algo que dejó a todo el mundo con la boca abierta. En vez de aferrarse al poder, renunció voluntariamente después de un solo mandato. Su misión estaba cumplida, así de simple. Y finalmente, llegamos a nuestra quinta parada: el hombre detrás del mito. Una vez fuera de la política activa, empezamos a ver esas pequeñas peculiaridades humanas que lo hacían tan especial. ¿Sabían que, incluso siendo presidente y teniendo a todo el personal a su disposición, él mismo tendía su cama religiosamente cada mañana? Un hábito que se le quedó grabado de la cárcel. No tomaba, no fumaba y cambió los clásicos y aburridos trajes de político por esas camisas súper coloridas que todos conocemos, las camisas Madiba. Trataba igual de bien a la persona de la limpieza que a un rey, y usaba un sentido del humor afiladísimo para desarmar tensiones. Y bueno, afortunadamente, después de tanta turbulencia y tanta soledad, la vida le dio un respiro en el amor. Justo en su cumpleaños número 80, se casó por tercera vez, esta vez con Gracia Machel, una increíble activista. Este romance le dio muchísima paz y esa compañía que el deber y la historia le habían negado cuando era más joven. Aunque tristemente las tragedias familiares nunca lo soltaron del todo. Mientras estaba encerrado en 1969, su hijo mayor, Thembi, murió en un accidente y ni siquiera le dejaron ir al funeral. Luego, en 2005, perdió a otro hijo, Magasto, a causa del SIDA. Y en vez de esconderlo, que era lo que muchos hacían en esa época por el tremendo estigma, Mandela lo dijo públicamente. Ese dolor lo transformó en acción y se volvió un defensor gigantesco de la lucha contra el VIH, usando su viejo número de prisionero, el 46664, para su campaña global. Así que, habiendo recorrido todo esto, los dejo con una reflexión que de verdad da vueltas en la cabeza. Sabiendo todo lo que perdió,
El tiempo robado, su salud, su familia rota, los 27 años en una celda enana, surge esta duda. ¿Qué es más increíble? ¿Su victoria política desmantelando el apartheid? ¿O el simple hecho de que un hombre al que le quitaron la vida entera salió de esa cárcel no para aplastar a quienes lo encerraron, sino para perdonarlos y construir un país nuevo para todos? Definitivamente es una de las lecciones de humanidad más potentes de nuestra historia. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido. Nos vemos en el próximo análisis.